El Burj Khalifa no empezó como un récord, empezó como una urgencia. A finales de los años 90, Dubái entendió algo que pocos querían aceptar. El petróleo no iba a sostener la ciudad para siempre. El dinero se acabaría. La atención del mundo también. Había que crear algo que no dependiera del subsuelo, sino de la mirada global. No un edificio, un símbolo. La orden no fue construyan el más alto. La orden fue más peligrosa. Construyan algo que nadie pueda ignorar. El proyecto nació bajo el nombre Burj Dubai y desde el principio se tomó una decisión extraña. La altura final sería un secreto. Ni siquiera muchos ingenieros sabían hasta dónde debía llegar la torre. Se construiría y luego se decidiría si podía subir más. Eso ya era una apuesta. El terreno elegido era uno de los peores posibles para una torre extrema. Arena del desierto, no roca, no suelo estable. Arena fina, caliente, impredecible. Antes de levantar un solo metro, hubo que excavar más de 50 metros hacia abajo para crear una base capaz de soportar más de 500.000 de toneladas. La cimentación terminó usando 192 pilotes gigantes, cada uno de 1,5 metros de diámetro, clavados profundamente en la arena, no para apoyarse, sino para agarrarse por fricción. El edificio no se sostiene porque el suelo sea fuerte. Se sostiene porque se aferra a él. Desde el inicio, el mayor enemigo no fue la altura, fue el calor. Durante gran parte del año, Dubái supera los 45 grados Celsius. A esa temperatura, el concreto se comporta mal. Se seca demasiado rápido, se debilita, se agrieta. La solución fue trabajar de noche. Camiones de concreto circulaban mientras la ciudad dormía. Se añadía hielo al agua de la mezcla para que el material no muriera antes de llegar a la bomba. El concreto no se traía de lejos. Se producía en plantas especiales cercanas a la obra, porque el tiempo era tan crítico como la resistencia. El agua tampoco era simple. En medio del desierto, cada litro tenía que venir de plantas desalinizadoras. Agua arrancada al mar, purificada, bombeada, y luego impulsada cientos de metros hacia arriba. Nada fluía solo, todo era empujado. El acero llegó desde múltiples países, no de un solo proveedor, porque ningún país podía producir tanto, tan rápido, con la precisión requerida. China, Corea del Sur, Europa. Cada viga tenía que encajar con tolerancias mínimas, porque a esas alturas, un error de milímetros se convierte en metros. El diseño quedó en manos de Adrian Smith, del estudio SOM. No buscaba belleza, buscaba estabilidad. La forma del edificio se inspiró en una flor del desierto. 3 alas alrededor de un núcleo central, pero no por estética, por aerodinámica. El viento a esas alturas no empuja, arranca. Si el edificio fuera simétrico, el viento encontraría ritmo, y ese ritmo lo destruiría. Por eso el Burj Khalifa cambia de forma a medida que sube. Cada nivel rompe el patrón del anterior. El edificio no enfrenta al viento, lo confunde. Miles de trabajadores comenzaron a llegar, la mayoría migrantes. Jornadas de hasta 12 horas, alturas que no perdonan errores. Aquí no hay romanticismo. Caerse no era una posibilidad, era una sentencia. Aún no había récords, aún no había titulares. Solo una pregunta que nadie decía en voz alta. ¿Y si esto no aguanta? Porque una vez que empiezas a subir, no hay forma elegante de detenerte. A medida que el Burj Dubai comenzaba a elevarse, apareció el primer problema serio. Nadie había llegado tan alto antes con concreto. El acero tenía límites conocidos, el concreto no. Hasta ese momento, ningún edificio había bombeado concreto a más de 450 metros. El Burj Khalifa exigía superar los 600. No existían bombas diseñadas para eso, así que hubo que inventarlas. Las bombas trabajaban al límite absoluto de la presión. Cualquier falla podía solidificar toneladas de concreto dentro de las tuberías, bloqueándolas para siempre. Un error así podía detener la obra durante meses. Cada vertido era una apuesta.
El concreto debía subir cientos de metros en minutos. Si tardaba demasiado, moría. Si subía muy rápido, se separaba. No podía estar ni muy caliente ni muy frío. Por eso, cada noche, el agua de la mezcla se enfriaba con hielo. No por eficiencia, por supervivencia. Mientras tanto, el viento empezaba a mostrar su verdadero rostro. A más de 300 metros de altura, el viento no sopla en una sola dirección. Gira, golpea, cambia sin aviso. Los ingenieros no solo medían fuerza, medían frecuencia. Porque si el viento encontraba un ritmo constante, el edificio podía empezar a oscilar como un diapasón gigante. No hablamos de movimientos visibles, sino de vibraciones internas, invisibles, letales. Para combatir eso, se tomó una decisión radical. El edificio no sería uniforme. Cada sección superior se retranquea. Cada ala termina en un punto distinto. Nada se repite exactamente. El Burj Khalifa no pelea contra el viento, lo desorganiza. Pero el problema no estaba solo afuera. Adentro, los ascensores planteaban otro límite nunca antes cruzado. Ningún ascensor podía recorrer una distancia tan larga en un solo tramo. Los cables eran demasiado pesados. Su propio peso los hacía inútiles. La solución fue dividir el edificio en zonas verticales, como si fuera una ciudad apilada. Ascensores que no llegan a la cima. Ascensores que solo conectan ciertas alturas. Personas que deben cambiar de ascensor para seguir subiendo. Moverse dentro del Burj Khalifa no es vertical, es estratégico. El agua era otro enemigo silencioso. Cada día, el edificio necesita millones de litros de agua. Nada cae por gravedad. Todo debe ser bombeado hacia arriba y luego volver a bajar como aguas residuales. El calor tampoco perdona. El aire acondicionado del Burj Khalifa genera tanta condensación que se recolectan millones de litros de agua al año, suficientes para regar parques completos. Incluso el edificio transpira. Pero mientras las soluciones técnicas avanzaban, la tensión humana crecía. Miles de trabajadores vivían en campamentos, turnos largos, alturas extremas, fatiga acumulada. No existen cifras oficiales claras, pero sí testimonios, accidentes, silencios. El Burj Khalifa no se levantó sin costo humano, solo que ese costo no aparece en las postales. Y entonces, cuando la torre ya superaba a cualquier edificio previo, cuando detenerse ya no era una opción, el mundo exterior colapsó. En 2008, la crisis financiera global golpeó con fuerza. El dinero dejó de fluir. Los bancos se congelaron. Dubái comenzó a quedarse sin liquidez. El edificio seguía subiendo, pero el respaldo financiero empezaba a caer. Por primera vez, la pregunta dejó de ser técnica y se volvió política. ¿Quién va a pagar para terminar esto? Cuando el Burj Dubai ya era visible desde kilómetros de distancia, cuando su silueta había superado cualquier récord previo, el proyecto estuvo a punto de morir. La crisis financiera de 2008 no fue un susto lejano. Golpeó directo al corazón del dinero que lo sostenía. Dubái, construido sobre deuda y ambición, empezó a quedarse sin aire. Obras detenidas, proyectos congelados, inversionistas retirándose en silencio, y en medio de ese colapso global, una torre que todavía no estaba terminada, pero que ya era demasiado grande para abandonarla. El edificio no podía pausarse sin consecuencias graves. El concreto expuesto, las estructuras incompletas y los sistemas internos a medio instalar corrían el riesgo de degradarse. Detener la obra no era ahorrar dinero, era perderlo todo. Pero seguir construyendo tampoco era viable sin respaldo financiero. El Burj Dubai se convirtió en una pregunta incómoda. ¿Qué pasa cuando una ambición supera a quien la financia? La respuesta vino desde Abu Dhabi. El emirato vecino, mucho más conservador, con reservas petroleras enormes y una estrategia distinta, decidió intervenir. No fue un gesto simbólico, fue un rescate. Miles de millones de dólares inyectados para que la torre pudiera terminarse. Y con ese dinero llegó algo más profundo que el financiamiento: el control del relato. Hasta ese momento, el edificio se llamaba Burj Dubai.
El nombre representaba a la ciudad que lo soñó, pero el día de la inauguración, en un movimiento tan calculado como silencioso, el nombre cambió. Frente a cámaras, líderes y medios internacionales, se anunció que la torre se llamaría Burj Khalifa, en honor al presidente de los Emiratos Árabes Unidos y gobernante de Abu Dhabi. No fue solo un homenaje, fue una marca de poder, un recordatorio de quién sostuvo el proyecto cuando estuvo a punto de caer. El cambio de nombre reescribió la historia en tiempo real. La torre seguía siendo la más alta del mundo, pero ya no pertenecía solo a la ambición original. Ahora era también un símbolo de rescate, de dependencia y de jerarquía política. El edificio más alto jamás construido llevaba el nombre de quien lo salvó, no de quien lo imaginó primero. Mientras tanto, los trabajos finales continuaban contrarreloj. Los últimos metros no se construyeron con concreto, sino con acero, una aguja final ensamblada en secciones, levantada pieza por pieza, casi en secreto, para que la altura definitiva no se filtrara antes de tiempo. Incluso el récord fue una estrategia. Nadie sabía exactamente cuánto mediría hasta el último momento. El mundo esperaba, y el Burj Khalifa crecía en silencio. El día de la inauguración, la torre no solo se presentó como un rascacielos, se presentó como un acto de supervivencia. Luces, fuegos artificiales, agua danzando en sincronía. Desde abajo parecía una celebración. Desde arriba era otra cosa. Era el cierre de una tensión acumulada durante años. Un proyecto que casi colapsa por su propio peso financiero, técnico y humano, ahora se erguía como el objeto hecho por el hombre más alto de la historia. Pero incluso terminado, el Burj Khalifa no se volvió un edificio cotidiano. No es solo oficinas, no es solo viviendas, es un experimento permanente. Sus ascensores, sus sistemas de presión, su climatización, su mantenimiento constante, todo opera en condiciones que ningún otro edificio enfrenta. Vivir ahí no es vivir en altura, es vivir en un entorno artificial diseñado para resistir lo que el planeta naturalmente no permite. Y entonces surge la pregunta que nadie hizo en la inauguración. ¿Valió la pena? No en términos de récords, no en términos de turismo, sino en términos humanos, de recursos, de energía, de sacrificio. El Burj Khalifa no es solo una torre, es una declaración, la prueba de que cuando el ser humano decide desafiar un límite, puede lograrlo, incluso si el costo queda oculto bajo la sombra de su propia grandeza. Una vez terminado, el Burj Khalifa dejó de ser una obra y se convirtió en un organismo vivo. No duerme, no se apaga. Funciona las 24 horas del día como una ciudad vertical que depende de sistemas que jamás pueden fallar. A esa altura, un error no es un inconveniente. Es un problema estructural, humano y económico al mismo tiempo. Vivir o trabajar en el Burj Khalifa no es como hacerlo en un edificio normal. La presión del aire cambia entre la base y la cima. El viento no se comporta igual. La temperatura exterior puede variar varios grados entre los primeros pisos y los últimos. Por eso, el edificio tiene zonas técnicas ocultas, pisos completos que no aparecen en los folletos, dedicados exclusivamente a equilibrar el clima, la presión y la estabilidad. Son espacios donde no hay lujo, solo máquinas trabajando para que el resto del edificio parezca tranquilo. El agua es uno de los mayores desafíos. No llega por sí sola. Debe ser bombeada desde el suelo, empujada cientos de metros hacia arriba a través de un sistema que trabaja constantemente contra la gravedad. Cada gota que cae en un apartamento, cada ducha, cada baño, es el resultado de energía gastada para vencer la altura. Y cuando el agua se usa, no simplemente baja. Debe ser gestionada, tratada y expulsada en un circuito diseñado para una escala que ninguna ciudad tradicional enfrenta dentro de un solo edificio. El mantenimiento es una batalla silenciosa. Limpiar la fachada del Burj Khalifa toma meses. Equipos especializados descienden desde la cima, suspendidos en el vacío, limpiando panel por panel. Cuando terminan, deben volver a empezar. No hay un listo. El viento, la arena del desierto y el sol abrasador
comienzan a deteriorar la superficie desde el primer día. El edificio se defiende constantemente de su entorno. Los ascensores, algunos de los más rápidos del mundo, no son solo un lujo, son una necesidad logística. Sin ellos, el edificio sería inhabitable. Cada trayecto está calculado para minimizar mareos, cambios bruscos de presión y tiempos muertos. Aún así, subir hasta los niveles más altos no es una experiencia neutra. El cuerpo lo siente, el oído se ajusta, la sensación de altura no desaparece, se infiltra. Y luego está el factor humano. El Burj Khalifa no fue construido solo para vivir, fue construido para ser visto, para ser fotografiado, para ser símbolo. Eso implica una tensión constante entre quienes lo habitan y quienes lo visitan. Turismo, seguridad, eventos, protocolos. Vivir allí significa aceptar que tu hogar es también un escenario global. Más allá del lujo y las vistas, el edificio impone una verdad incómoda. No está hecho para todos. Es costoso de mantener, costoso de habitar y costoso de replicar. Cada día que sigue en pie reafirma una pregunta que no tiene respuesta simple. ¿Estamos construyendo para vivir mejor o para demostrar que podemos? El Burj Khalifa no grita su fragilidad. La oculta bajo vidrio, acero y récords, pero su existencia depende de una vigilancia constante, de recursos inmensos y de una atención que nunca se detiene. No es un monumento terminado, es un experimento que sigue en marcha. Y cuando cae la noche, cuando la ciudad se ilumina y la torre se convierte en una aguja de luz visible desde kilómetros, el mensaje es claro. El ser humano puede desafiar la gravedad, pero nunca deja de pagar el precio por hacerlo. Después del Burj Khalifa, el mundo entendió algo definitivo. El límite ya no era técnico, era filosófico. Ya sabíamos cómo construir más alto. La pregunta pasó a ser ¿por qué? Porque cada metro adicional no solo cuesta dinero, cuesta energía, materiales, vidas humanas indirectas, mantenimiento eterno y una dependencia absoluta de sistemas que no pueden fallar jamás. Los rascacielos que vinieron después ya no buscaron solo altura, buscaron justificar su existencia, eficiencia, sostenibilidad, ciudades verticales, discursos nuevos para una ambición antigua. Pero la lógica es la misma. Concentrar en un solo punto lo que antes se expandía horizontalmente. Subir porque el suelo ya no basta. Crecer hacia arriba porque el espacio, abajo, se volvió un lujo. Sin embargo, la gravedad nunca desaparece. Solo se negocia con ella. Cada torre más alta necesita estructuras más complejas, amortiguadores más grandes, materiales más resistentes y sistemas más delicados. Cuanto más alto subimos, más frágil se vuelve el equilibrio. No por falta de ingeniería, sino porque la complejidad crece más rápido que el orgullo. Hay proyectos que prometen superar al Burj Khalifa. Algunos avanzan, otros se detienen. No por incapacidad técnica, sino por crisis económicas, cambios políticos, falta de sentido práctico. Porque construir alto no garantiza éxito. A veces solo garantiza una pregunta incómoda cuando la obra queda a medias. ¿Para quién era esto? El Burj Khalifa no es solo una torre, es un espejo. Refleja lo mejor de nuestra capacidad para coordinar miles de personas, materiales y decisiones durante años. Pero también refleja nuestra necesidad de dejar huella, de ser vistos, de decir, aquí estuvimos en una escala que desafía al planeta mismo. Desde abajo parece invencible. Desde arriba el mundo se vuelve pequeño, y tal vez ahí está la trampa. Porque cuando miramos desde tan alto, olvidamos lo frágiles que seguimos siendo. Olvidamos que una ciudad entera puede depender de bombas de agua, de generadores, de ascensores, de sistemas que no toleran errores. El último cielo no es el espacio. Es ese punto en el que dejamos de preguntarnos si debemos subir, y solo nos preguntamos si podemos. El Burj Khalifa no marca el final de la arquitectura vertical, marca el momento exacto en el que la ambición alcanzó a la reflexión. Y mientras siga en pie, iluminando el desierto cada noche, seguirá lanzando la misma pregunta silenciosa a quien lo mire.
¿Estamos construyendo el futuro o solo levantando monumentos a nuestro propio desafío contra la gravedad? Aquí termina la historia del Burj Khalifa, no como el edificio más alto del mundo, sino como el punto donde el cielo dejó de ser un límite y empezó a ser una decisión.